Entonces, bueno, yo las presento a ellas. Yo soy mentora del programa Technovation y mi nombre es Iomar, lo primero me presento. Y ellas son el equipo al que ayudo a mentorar junto con uno de mis compañeros que está por aquí, Elías, que es un poco el que nos ha liado para hacer estas cosas. Y ellas son Golden Panda y pues ahora van a pasar a presentarse ellas. ¿Por qué parte? Hola, yo soy Valeria. Yo soy Elsa. Y yo soy Aitana. Vale, genial. Bueno, pues un poco lo que hemos planteado para esta sesión, o lo que nos parecía interesante, era que en la medida en la que ellas son las que participan en el proyecto, contaran un poco cómo ven o cómo trabajan la creatividad para poder identificar tanto un problema dentro del programa Technovation como buscar una solución y hacer el desarrollo posterior de la aplicación con la que después participan en el proyecto. Entonces, por eso, digamos que nos pareció que era una buena idea o un buen punto de conversación el tratar de identificar cuáles son las diferencias que hay a nivel desarrollo de creatividad entre un equipo pues, que digamos que está liderado por personas que tienen entre 11, 12... Sí, ¿verdad? No me estoy inventando la edad de nadie. 11, 12, todas. Y qué diferencias ven ellas con cómo ve la creatividad personas adultas. Cuando normalmente este tipo de proyecto tecnológico, en realidad, le desarrolla y le piensa un adulto, evidentemente, en algún momento de su carrera laboral o profesional. Entonces, para eso, la primera cuestión que van a lanzar es, ¿alguien sabe lo que es la creatividad? ¿Alguien? ¿Sí? Creatividad es cuando conectas lo que sabes y creas cosas nuevas con eso. ¿Y alguien más que tenga una opinión diferente de lo que es la creatividad? ¿Eh? Ahí hay una mano levantada. Ah. Utilizar la imaginación para crear algo. Pues como vemos, la creatividad no se sabe si es... Pues no sabemos si la creatividad es o un talento o una capacidad. Es decir, que si es algo que una persona ha nacido con ello o que lo puedes ir trabajando a medida que creces. Entonces, buscando definiciones, haciendo yo un poco mi labor de mentora y de persona que además tiene que guiar un poco esta charla, tratando de buscar definiciones de qué es la creatividad o qué podemos entender como creatividad, si es un talento, si es una capacidad, si podemos aprenderlo, si no, si es innato. Al final, lo que me he encontrado yo es que no hay una definición. Partiendo del hecho de que no hay una definición única, tampoco está claro si es algo que se puede desarrollar o no, si lo tenemos que entender como una forma de afrontar problemas o si es una capacidad que podemos aprender a base de distintas técnicas o utilizando, digamos, otros conocimientos que podemos tener de otras áreas para buscar soluciones a problemas en un área distinto. Y en esta búsqueda, digamos, yo me he encontrado con este concepto de creatividad, que es la creatividad no es un talento, es una manera de operar, que en concreto pronunció John Cleese, que es uno de los guionistas de los Monty Python, si no recuerdo mal, que es esta persona de aquí, es la foto más graciosa que he encontrado de él. Y curiosamente, yo he llegado a esta frase no directamente llegando a John Cleese, sino a través de Marina Abramovic, que es una importante artista a nivel actual, que es, digamos, la persona que también se ha apropiado un poco de esta idea. Entonces me parecía interesante traer un concepto desarrollado por artistas a un ámbito que está como mucho más basado quizás en identificación y desarrollo de producto. Porque el elemento clave de su definición, que es una manera de operar, me parecía que se centraba mucho en la parte proactiva, ¿no? En una forma de enfocar cómo hacer cosas y no en una creatividad entendida desde una forma mucho más abstracta, mucho más etérea, que puede estar más vinculada a formas de expresión, que es precisamente en lo que se centrarían, digamos, dentro de los procesos artísticos. Y en ese contexto, una de las cosas que expone precisamente John Cleese
es un estudio que estaba realizando un conocido suyo, que era profesor de psicología, que decía que al final la descripción, digamos, que mejor podía dar de qué es ser creativo es como el mantenimiento de la habilidad para jugar. Y entonces a mí me parecía que conjugaba muy bien con esta idea, con esta diferenciación de qué es ser creativo cuando uno es un niño, digamos, y todavía tiene esa capacidad de jugar, está bien vista, y digamos que tratamos de forzar a los niños a que sean creativos, y como los adultos, una vez pasan a un mundo laboral, digamos que se ven un poco más obligados a utilizar esa creatividad siempre más enfocada en procesos productivos. Y en este contexto es en el que esta persona diferencia dos modos de actuar. La mente abierta es, por ejemplo, cuando tienes que hacer un proyecto, pero tienes como mucho más tiempo y te da tiempo pues a buscar en tu cabeza, a buscar ideas. Por ejemplo, si tú tienes mucho tiempo y es un proyecto difícil, pues por ejemplo pues puedes buscar ideas y de todo. Pero la mente cerrada es cuando tienes un proyecto y tienes poco tiempo, lo que hace que te agobies y entonces sea más difícil buscar ideas y concentrarte en lo que estás haciendo. Y digamos que estas son las dos perspectivas que John Cleese presentaba en su charla, ¿no? Cómo podemos afrontar los problemas muchas veces desde una perspectiva más de juego o de mente abierta, jugando con distintas posibilidades, soluciones y sin vernos tanto limitado por la presión de buscar o encontrar una solución que sea viable, y cómo ese modo cerrado es el momento en el que estás estresado porque necesitas plantear el proyecto y necesitas obtener el resultado ya, y no tienes ese margen, ¿no?, o ese tiempo para poder perderte o procrastinar o buscar fuera de lo que quizás parece evidente en un primer momento. Y volvemos un poco a trabajar sobre esta idea de que cuando somos niños y disfrutamos de ese tiempo, muchas veces se nos ocurren cosas extremadamente creativas fruto de el aburrimiento, el habernos interesado por temas que en un principio parecían no productivos, etc. Entonces, en ese contexto es donde tenemos como esta diferenciación entre la creatividad infantil y la creatividad adulta, entendiendo que la creatividad infantil es más libre, es más natural o está menos censurada porque no está acotada o limitada por los prejuicios que podemos encontrar en la sociedad o las obligaciones a las que nos tenemos que acotar, ¿no? Y como en la creatividad adulta muchas veces al final está sujeta a esas limitaciones o a esas características o a esos objetivos, y ello al final requiere que los adultos hagan un esfuerzo adicional para ser creativos o para recuperar esa libertad, digamos, infantil. Y para eso nos van a contar un ejemplo. Yo el otro día fui a ver un teatro y se llamaba Los sueños de Egipto, que la princesa de Egipto pues ella tenía el sueño de cantar y de bailar, pero su padre como que se lo negaba. Pero al final su padre se dio cuenta de que él también tenía sueños y entonces pues decidió pues compartirlos con su hija para enseñarle que los sueños sí que se pueden hacer realidad cuando quieras. Porque muchas veces los adultos censuran a los niños para que no dejen su mente abierta simplemente porque ellos tienen miedo de los prejuicios que les puedan echar encima. Y ocurre cuando somos adultos, pues ocurre esto porque a medida que vamos creciendo, los adultos pues nos dicen que los sueños pues no son tan importantes y pues vamos aprendiendo cosas que en verdad sí que podemos realizar nuestros sueños. Y eso nos lleva un poco a lo que vamos a plantear ahora, que es un ejercicio que vamos a realizar con ellas de cómo ellas han ido aplicando de forma intuitiva distintos procesos que se suelen utilizar desde el punto de vista de metodología creativa. Ellas lo han ido aplicando a lo largo de los 3 años que llevan participando en Technovation de forma intuitiva, ¿no? Entonces es un poco como para plantear la reflexión de que cuando somos más adultos necesitamos la metodología o necesitamos que nos den como unas reglas para poder actuar y para crear ese espacio en el que ser creativos, cuando somos niños muchas veces los aplicamos de forma intuitiva, porque la creatividad ya estaba ahí. O sea, como que la creatividad
En este sentido, planteamos que no es un talento, que no es que sea un talento innato de determinadas personas que pueden ser brillantes o que tienen una mayor facilidad para tener una imaginación más amplia, sino que al final todos cuando somos niños somos creativos y que al final los prejuicios son los que nos van robando ese espacio de libertad creativa. Así que os voy pasando los slides y lo planteáis. Ah, bueno, que esto era lo de jugar en equipo. Que lo presento yo. Porque un elemento importante al final, tanto del proyecto en el que participan y que han podido ver ellas, es que al final nos retroalimentamos entre todos. Entonces, al final, la creación, ¿no?, de este espacio colaborativo y que facilita que seas creativo, parte un poco de crear este espacio seguro, de mantener este espacio seguro, que muchas veces surge en torno al juego y en torno a la participación con tus amigos en un proyecto que te ilusione, que te motive y que te permita, ¿no?, desarrollar tus intenciones, tus intereses. Y pues el primer paso que nosotras usamos para iniciar una idea es hacer una lluvia de ideas con muchas ideas que se nos ocurran y pues de todas estas ideas elegimos varias que nos gusten más. Bueno, como segundo paso, cogemos esa idea que ya hemos seleccionado y pues la ponemos como fuera de lo común, algo que no sea tan obvio, porque ¿para qué vas a trabajar con algo que ya sabes, limitándote a aprender cosas nuevas y crear un proyecto sobre cosas nuevas? Por ejemplo, nosotras íbamos a hacer una aplicación de alergias en humanos, pero con la ayuda de mi tía me di cuenta de que los perros también tenían alergias y no había nada que se centrara en ellos, así que ¿por qué no aprender un poco más sobre cosas nuevas y crear una aplicación que se centre en algo fuera de lo común? Que al final no deja de ser lo que estábamos hablando o lo que hemos visto en una de las primeras intervenciones cuando hemos preguntado qué era la creatividad, que era utilizar conocimientos de otras áreas para buscar soluciones en un área o a poder aplicarlas a un problema nuevo, ¿no? Entonces, otro de los puntos que ellas han trabajado a la hora de poder identificar los motivos o en qué tenían que centrar la aplicación, también ha sido el análisis de causa-raíz, en la medida en la que, por ejemplo, al trabajar en equipo, muchas veces lo que les ha ocurrido hasta ahora es que una de ellas tenía una idea y tenía que convencer al resto de qué idea debía de ser aquella a la que le dedicaran el tiempo en el contexto del proyecto. En este caso, como ha comentado justo ahora Aitana fue la que tuvo la idea de darle un poco la vuelta a este concepto de una aplicación que ayudara a identificar las alergias, en la medida en la que primero o en un primer lugar lo iban a centralizar en alergias para humanos o en... y fue ella, digamos, la que planteó la alternativa de centrarlo en animales en base a esta experiencia que tuvo con el perro de su tía y la visita al veterinario. Para ello, fue muy interesante ver cómo ella misma, digamos que aplicó esta fórmula, ¿no?, del análisis de causa-raíz para poder convencer al resto de sus compañeras de cuáles eran los motivos o por qué era importante centrar el problema en lugar de en humanos en mascotas. Y para ello, ella misma fue argumentando cómo al final era un problema mucho más desconocido, que se dio cuenta hablando con otras personas que iban al parque de perros al que iba su tía, que al final había muchísimo desconocimiento, nadie sabía o nadie había llegado como tan fácilmente a la conclusión de que los animales, que son mamíferos como nosotros, pueden tener alergias alimenticias igual que nosotros, cómo al final eso podía crear... ese desconocimiento creaba una situación compleja en la que tú, ser humano, no eres capaz de comprender la experiencia de tu mascota y no sabes qué le pasa y al final estás preocupado y cabe la posibilidad de que tengas que ir al veterinario, pero igual no puedes ir al veterinario, bien por tiempo, bien por el coste que tiene a día de hoy ir al veterinario. Y digamos que así es como llegaron a esa conclusión final de desarrollar una aplicación en concreto que ayudara a facilitar ese acceso a todo el mundo a este tipo de conocimiento, además de aportar una herramienta que permitiera fácilmente que pudieras hacer un diagnóstico inicial de la situación con tu mascota, para, digamos, que a partir de ahí poder analizar cómo de urgente era el problema
o si era algo que tenías que priorizar o no, o si podrías gestionarlo tú de forma independiente, simplemente comprando un pienso específico que te pudiera sugerir la propia aplicación. Vale. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es cómo afrontar de una forma creativa o a través de una metodología creativa cuando tú te encuentras un problema a la hora de desarrollar, ¿no?, este proyecto en concreto. Entonces, digamos que esto ya parte del hecho de quiero hacer esta aplicación que tiene un escáner que me va a permitir identificar si mi mascota es o no, o sufre o no algún tipo de alergia. Y en estas situaciones lo que hacemos o lo que ellas han hecho es que estas siglas significan pues que te ayudan a mejorar pues esa idea, o por ejemplo que te dan cuenta de que esa idea pues no iba a funcionar, que son las siglas SCAMPER, que es sustituir, combinar, adaptar, bueno, pues lo que veis aquí. Pero ahora cuenta un poco alguna situación. Pues por ejemplo, la idea pues de humanos, pues como era tan simple, pues decidimos eliminarla, ya que pues había ya muchas, y entonces decidimos también como reemplazarla pues por otra que también era como más o menos, era distinta pero a la vez parecida. ¿No se ha pasado con ninguna funcionalidad más concreta? Con el escáner de heces que teníamos de cada tipo, teníamos pocas imágenes, entonces tuvimos que sustituir esas imágenes por las mismas imágenes, cambiándoles el nombre. Vale. Y con esto, así es como crearon este año esta aplicación, o este prototipo de aplicación que se llamaba Casya y que ahora os van a explicar mucho mejor, una de ellas, como autoras. Lo que quieras. Bueno. O sea, el nombre solo no, explica la aplicación. ¿Qué tenía la aplicación? Bueno, nuestra aplicación tiene, lo más importante son como 3 funciones. El escáner de heces, que según el color de las heces de tu perro te dice posibles enfermedades o alergias que pueda tener. Luego también Wowbot, que es un chat veterinario conectado con ChatGPT que te resuelve las dudas sin que tengas que esperar a la cita con el veterinario. Y luego también está el buscador de piensos. Vale. Genial, pues más o menos con eso os hemos planteado cuál es el proceso creativo que ellas han seguido para llegar a esta conclusión, ¿no?, y al desarrollo de este proyecto. Esperamos que os haya gustado y esperamos que os haya dado algo en lo que pensar para el futuro. Gracias. Vale, genial. Pues si queréis hacer preguntas, pues perfectísimo. Te paso el micro. No sé si lo tengo que hacer. Bueno, una pregunta fácil, ¿no? Claro, como habéis dicho, a los adultos nos cuesta más ser más creativos. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que quizás tenemos que guardarnos más tiempo para aburrirnos, para jugar más? ¿Y si eso nos haría más creativos, pensáis? Pues sí, porque es como que los adultos pues tenéis como más restricciones y miedo a que otras personas piensen mal de ti y de las ideas que tienes. Yo pienso que pues como los adultos pues ahora tienen que trabajar, pues como trabajan, pues tienen menos tiempo y entonces pues como que siempre tienes que hacer algo del trabajo o cosas de la casa, de lo que sea. Entonces no te puedes tomar un tiempo libre que tengas sin hacer nada y pues no te aburres y como que no utilizas tu imaginación para dejar de aburrirte. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Y creéis que el mundo sería mejor si la gente imaginara más soluciones creativas? O sea, ¿creéis que
¿Cómo veis vosotras que va a ser vuestra vida adulta, por ejemplo? O sea, ¿creéis que está como todo muy pautado y que no va a haber muy grandes cambios? ¿O lo contrario? Pues yo creo que el mundo sería mejor si todos tuviésemos pues ideas más innovadoras y que no todas fuesen lo mismo, ya que pues puede haber soluciones que no hayamos creado todavía y pues sirvan para mejorar problemas. Pues a ver, si cada uno pues utilizase como más o menos como la imaginación más tiempo, saldrían cosas que a lo mejor podrían ayudar al mundo, como pues una máquina, o sea, como inventar cosas que pueden ayudar tanto como arquitectura, medicina, cosas así. Nosotras en el futuro intentaremos ser más innovadoras, pero realmente es como que al hacerte mayor, la presión del trabajo y de los límites de tiempo te hacen cambiar, entonces pues te cierras más y tienes más miedo de los prejuicios.